Mañana en el libro de Génesis, el capítulo 32, y vamos a ponernos de pie para dar lectura en la palabra de Dios. Ustedes tienen los versículos que queremos estar dando lectura en esta mañana. Si no trajo su Biblia, siempre les proveerá una en la pantalla, pero no se acostumbre. Génesis capítulo 32, y leemos el versículo 1 al 8, el 13, el 16, el 19 y el 21 hasta el 31. Es una historia. Dice así la palabra de Dios en esta mañana. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que quiere decir dos campamentos. Versículo 3: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poner espacio entre manada y manada. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Sus asientos. Mire, una de las realidades que usted necesita siempre mantener en mente, como si especialmente si usted es hijo de Dios o hija de Dios, es que en las luchas de su vida, en los deseos y afanes que usted tiene, que usted trajo de su país para venir a este país, por ejemplo, como inmigrantes, y pelear la batalla y tratar de echar para adelante a nuestra familia. Usted necesita saber que mantener en mente que en sus luchas existe la posibilidad que usted se encuentra peleando contra Dios y no contra la vida. Nosotros, déjeme ponerlo de otra manera, lo peor o las peores de sus luchas en su vida es lo menor de sus problemas. Su problema mayor es su lucha con Dios.
y decir lo mismo, pero en la otra parte, las bendiciones que usted busca en este país, que busca del dinero, que busca de una relación social, que busca de sus sueños, que busca para sus hijos, aunque usted las alcanzare, aunque usted llegara a tener lo que usted se propuso alcanzar en esta vida, le va a valer nada, vale nada, a no ser que usted tenga la seguridad y la certeza que esa bendición ha venido de Dios. En otras palabras, nosotros como creyentes hemos estado hablando de Isaías capítulo 6 y dijimos que para comenzar un nuevo año nosotros tenemos que tener una visión de Dios, tenemos que conocerlo a Él en su santidad, tenemos que conocerlo a Él en el toque que Él nos da al ponernos ajustados a su santidad y experimentamos una vida diferente y decimos, heme aquí, mándame a mí. Pero tenemos que reconocer quizás que nosotros que nos sentimos un poquito extraños a esa experiencia. Que quizás en su vida no ha habido un encuentro, un deslumbre con la presencia de Dios. No ha habido en usted un reconocimiento de su santidad. No ha venido usted arrepentido y ha dicho, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de recibir ninguna bendición. Pero Señor, ten misericordia de mi vida y en Cristo Jesús, Señor, concédeme lo más importante que necesito. No es alcanzar lo que quiero, sino es tener un ajuste correcto, una relación correcta contigo. Señor, tú eres santo y yo no lo soy. Y si nosotros no hemos tenido esa profunda experiencia de esa manera, usted todavía puede comenzar su año. Y comenzar el año de esta manera, las cosas no cambian, la realidad que tenemos que tener un encuentro con Dios no cambia, pero lo que cambia es que Dios en su misericordia opta por otro instrumento más para que usted se encuentre con Él. No solamente Él tiene el poder de revelarse en una predicación de la palabra, en usted decir, wow, este es Dios y tengo que aceptarlo a Él en una iglesia ungida. Usted viene, se arrepiente por la palabra de Dios y acepta a Cristo y busca al Señor todos los domingos en las ordenanzas de Dios, en la palabra de Dios, en la oración, y usted sigue en la iglesia fielmente recibiendo como Isaías. Todo se ha revelado. Ahora la iglesia no es un lugar donde usted tiene un social club, no es un lugar, un club social donde están sus mejores amigos. Es el lugar donde usted ve a Dios. Pero Dios va a optar, sabiendo lo letardo de nuestro corazón, sabiendo cómo nosotros somos, va también a usar el instrumento de la lucha entre usted y Dios, en las realidades, en las injusticias, en los problemas de su vida, en las mentiras que le hacemos, en los pecados que cometemos. Dios se encarga a que usted comience otra vez luchando con usted. Y usted y yo luchando contra Él. Y la Biblia entonces me va a enseñar a mí en otro segunda parte de la Biblia que me enseña cómo empezar de nuevo. Me enseña entonces que Dios no solamente se revela en una visión y a través de su palabra, sino se revela también, como hablamos un poquito la semana pasada, se revela en todo lo que nos sucede. Y en este pasaje, en las cosas que menos nosotros quisiéramos que sucedieran. No solamente, digamos, una enfermedad, sino el day in, day out, el día para adentro, el día para afuera, el grind, como dice el americano, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, el lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, el lunes, en el día diario de todos los problemas que tenemos con toda la gente, no con una nada más, con toda la gente. Dios quiere revelarse y transformar nuestra vida. Y Jacob entonces aparece en la historia de la palabra de Dios, específicamente en esta parte que nosotros leemos, nos enseña a él 3 perspectivas o 3 verdades para nosotros poder discernir si nuestra vida, el problema que tú tienes es una lucha con Dios y no que las cosas te están saliendo mal necesariamente. Nosotros podemos darle diferentes interpretaciones a la vida,
pero una interpretación de la vida correctamente sería que detrás de todo lo que sucede en la vida, lo bueno y lo malo, como dijo Job, Él le da lo bueno, Él da lo malo, Dios quita, Dios pone. Bendito es el nombre del Señor, que aún en la lucha diaria de nuestra vida nosotros estamos en un wrestling match, estamos en una lucha libre, mano a mano con el Señor. Y aunque eso parece algo triste, es también lo mejor que uno puede. Es la razón por la cual estamos aquí. Qué bueno que Dios se digna de venir y pelear con nosotros, seguir con nosotros, trabajar con nosotros, luchar con nosotros, quebrantarnos a nosotros. En vez de nada más como decir, ya no le hablo más. Y a veces que nos parece que en nuestra vida Dios no nos habla más. Pero es en esa lucha con que nosotros tenemos en nuestra batalla diaria. Hay también detrás de esa batalla hay una lucha con Dios. Y aquí esta porción me enseña tres cosas. Cómo nosotros podemos discernir si tengo una lucha contra Dios o si tengo una lucha nada más que tome una mala decisión. Y déjeme decirle, usted puede tomar una mala decisión y Dios está en una lucha contigo. Usted puede tomar una buena decisión y Dios está en lucha contigo y usted está en lucha con Dios, estamos en lucha con Él. Y la Biblia me dice, pues usted entonces necesita entender cómo yo sé, porque en el año 2016, por ponerlo de otra manera, si no vemos la gloria de Dios como Isaías, tú vas a ver los problemas de lunes a viernes, en enero. Y empieza otra vez en febrero, y empieza otra vez en marzo, y empieza otra vez en abril, y en mayo, y en junio, y en julio, y como que ya no otra vez la misma. Y la Biblia nos dice a nosotros, tú necesitas, en la lucha que tú tienes, necesitas tener tres cosas para saber si Dios está en tu vida, está obrando, estás luchando con Él, y Él contigo, o si nosotros estamos completamente ajenos a lo que Dios está haciendo. No, este hombre Jacob, él no tiene ninguna idea de lo que le va a pasar, pero hay tres cosas que la Biblia me va a decir a mí para nosotros tener discernimiento. Me va a hablar primeramente de dos campamentos. En otras palabras, para usted y yo conocer si Dios está luchando conmigo, yo estoy luchando con Él. Necesito ver la vida, como traer la configuración, traer el cuadro, el esquema, mirarla con los lentes de dos campamentos. Eso nos ayuda a nosotros a discernir si Dios está luchando conmigo o yo estoy luchando con Dios. Tu problema no es tu problema es el problema de la lucha con Dios. Lo segundo, lo que tenemos que mirar, esto lo vamos a ver en este pasaje, es las técnicas que nosotros usamos, las técnicas del pasado que nosotros usamos. Para nosotros discernir si estamos luchando con Dios, vamos a tener que como mirar si yo estoy haciendo lo mismo que siempre he hecho durante mi vida, nada más que lo estoy haciendo ahora de otra manera, más con más dinero o con más inteligencia, pero no necesariamente con más sabiduría. Y tercero, nosotros necesitamos ver entonces el cambio del encuentro transformador en nuestro corazón. Si nosotros podemos saber si yo estoy luchando con Dios, si Dios está luchando conmigo, si en esa lucha yo entonces termino de esta manera. Este es los cambios que Dios va a traer en mi vida. Son tres cosas que queremos mirar. Miren primero conmigo los dos campamentos. ¿Sí? Está obvio cuando leemos en la Biblia, en este pasaje, en el capítulo 32, me dice en el versículo 1, y déjenme ponerle el contexto. Ahorita hablamos un poquito más de quién Jacob es, porque hay que hablar de este gran patriarca en la Biblia. Es muy parecido a nosotros, y él, así como David, es muy parecido a nosotros, así como Abraham, así como todos los caracteres de la Biblia tienen un semejante a nuestra vida. Jacob es casi primo hermano de cada uno de nosotros. Y la Biblia me dice que este hombre ahora ha estado por 20 años viviendo en un país lejos de su pueblo. Él se ha casado con dos mujeres. Una es Lea, la mujer que no era bonita, y se ha casado con Raquel, la que le tocó su corazón. Y por 7 años se casó por una, trabajó por una, y después cuando ya estaba supuesto a ver si era ella, le dieron la equivocada, le dieron la Lea, y él dice que, y el papá, el suegro,
le dijo, pues tienes que trabajar otros 7 años más por la otra, la que te gusta. Él trabajó 14 años para pagarle. En aquel entonces, cuando tú te casabas con alguien, tú no solamente le decías, would you marry me? Tú tenías que venir al padre y decirle, te doy mis camellos, le tenías que pagar al padre. Amén, hermanos. Anote eso por ahí como una buena aplicación. Muchachos, si usted está interesado en mi hija, ¿qué tú traes? Y déjeme decirle, en mi país, cuando empezaba uno en noviazgo, uno tenía que pedirle la mano al papá. Y me acuerdo la pregunta de los varones en aquel entonces, los hombres estos con bigotes y con 2 ojos arriba nada más, le decían a uno, ¿cuáles son tus intenciones? Y uno decía, pues, para que si le digo me mata. Pero las intenciones uno tenía que traer, pues yo trabajo. ¿Dónde trabajo? ¿Quién es tu papá? Déjeme decirle a aquellos que tienen hijas, hermano, ¿dónde usted ha dejado su cultura? Usted ha dejado su cultura en la calle y ese es el problema. Nuestra cultura hispana está más cerca de la Biblia que usted cree. Pero mire, la Biblia entonces me dice a mí que este muchacho ahora ya se va Jacob se va con sus esposas, sus 11 hijos y se va con una manera de éxito que tenía en su trabajo. Dios lo bendecía una y otra vez más. Jacob era bendecido. Él multiplicaba sus ovejas a cada rato. Cuando el papá cuando él dice que se va a ir, él le dice al padre, ok, dame nada más las ovejitas negras y las que están así con mancha, y tú quédate con las ovejitas blancas. Había muchas ovejitas blancas, entonces él hace en la Biblia, en los capítulos anteriores, él como que pone unos palos y los pela, y cada vez que las ovejitas se iban a juntar a tomar agua, él le ponía esos palos. Él tenía una creencia con Dios y tenía también otras cosas, y pone esos palos, y Dios era el que tenía la mano, y cada vez que las ovejitas tenían baby, tenían otras ovejitas chiquitas, tenían ovejitas manchadas, y Dios bendice a este hombre grandemente. Pero mire la historia, entonces él ahora se va, y él entonces dice, tengo que regresar a mi pueblo, tengo que regresar a mi país, y él se acuerda que hace 20 años más atrás todavía, que él se acuerda que él había tenido un problema con su hermano mayor. Y que el hermano mayor le había prometido a él, yo te mato en cuanto papi muera. Y cuando papi murió, Isaac, que él entonces huye, por eso es que él se ha ido, pero ahora quiere regresar y tiene que enfrentar al hermano pelo rojo, un hombre de la calle, un hombre fuerte. Él no era de esa manera, y que viene ahora a su pueblo para regresar. Y la Biblia me dice que él entonces está en esta realidad y de regresar en el capítulo 32. Dice que al él entrar en la tierra santa, que hay una compañía, le salieron al encuentro ángeles de Dios. Jacob tenía experiencia por todos lados, tenía experiencia de ángeles por todos lados, pero lo que le va a cambiar su corazón no son los ángeles que él veía, sino el ángel con que él lucha y pelea. Tú y yo no tenemos relación con Dios siempre y cuando Dios está allá en su trono, yo estoy aquí en la tierra. Él hace lo que Él quiere y yo hago lo que yo quiero. La realidad del creyente es cuando ese Dios se mete en mi vida de tal manera que todo lo que sucede, lo bueno y lo malo, Él está en mi vida, está wrestling, está peleando contigo. Y tú sientes en tu corazón que tú estás en una batalla, en una lucha con Él. Él todavía no sabe eso. Pero él tiene ángeles. ¿Se acuerdan cuando él venía a este pueblo donde estuvo con sus esposas? Dice la Biblia que él se acostó y puso su cabeza en una piedra y de pronto soñó que había una escalera y habían, ¿qué? Ángeles que bajaban y subían en todo lugar. Y él se despierta y dice, pues este es the gate to heaven, este es la puerta al cielo, este es el lugar de Dios. Y él entonces pone aceite y unge la piedra y dice esas famosas palabras, Señor, de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y la Biblia entonces, ahí viene él, ahora ya está regresando él después de 20 años por lo menos, y la Biblia dice que de pronto encuentra a estos ángeles y que él llama, porque una de las cosas que la gente en aquel entonces hacían era que cada vez que había algo ellos lo llamaban.
Cada vez que descubrían algo, le ponían un nombre. Eso es lo que le dijo el Señor a Adán cuando le hizo todas el mundo y les trajo los caballos y las jirafas y los elefantes. Ponle el nombre y Adán a cada nombre que le ponía decía, esto parece jirafa. Jirafa, decía el Señor. Ay, qué oreja más grande. Eso parece elefante. Y Dios entonces nombraba las cosas a través del nombre que le ponían y caracterizaba, definía la vida de esa manera. Él entonces dice estas palabras, donde están los dos campamentos, y cuando él ve los ángeles que vienen a saludarlo, que él entonces dice, le vamos a poner a este lugar Mahanaim, que quiere decir dos campamentos. Y mire, lo que usted necesita entender es que lo que Jacob entendió, que la vida está hecha de dos campamentos. Sigo explicando más, pero hay dos campamentos. Uno es el campamento de Dios y otro es el campamento que yo hago. La vida está siempre, la Biblia habla de estas realidades. En el capítulo 32 me dice Mahanaim, de dos campamentos. En el versículo 41, en el versículo 7 me dice dos campamentos. En el versículo 8 había un campamento y otro campamento. En el versículo 10 habían dos campamentos y en el versículo 21 él se queda en un campamento. Y miren una cosa interesante. Cuando nosotros ahora estamos hablando de esta historia, nosotros ahora ya no estamos hablando de Isaías capítulo 6, que es un libro profético y hay una visión, sino estamos hablando ahora de una narración, de una parte histórica de la Biblia. Y aunque Isaías es histórico, pero es histórico en una visión y esto es histórico en un diario de la vida, una experiencia cotidiana de todos los días. Y la Biblia me dice a mí que en cierta manera, cuando uno lee, o una de las maneras de interpretar la Biblia, es cuando usted lee una narración, digamos Génesis, y aquí estamos en Génesis también, pero cuando hay una historia, cuando hay un relato, cuando hay un cuento en la Biblia, que uno tiene que observar cómo el Espíritu Santo repite las palabras, porque las palabras enseñan el propósito del escritor, lo que él quiere comunicar. Y la Biblia me dice que cuando él entonces aparece estos dos campamentos una y otra vez más, que la clave, una de las claves de discernir, más adelante lo vamos a ver a él en lucha contra el ángel, vamos a ver que uno lucha contra el ángel, lucha con Dios, porque la vida se interpreta con dos campamentos. La vida se entiende, uno puede discernir dónde uno está, si está bien o está mal, dependiendo de los dos campamentos. Mire, déjeme recordarle, la Biblia me habla a mí de hay un mundo material y hay un mundo espiritual. La Biblia me habla de hay un mundo terrenal y un mundo celestial. Que hay una realidad temporal y hay una realidad eterna. Que hay una realidad carnal, donde salen los pecados, y es una realidad espiritual, donde viene el poder para vencer el pecado. Hay un mundo abajo y hay un mundo arriba. Hay un reino aquí y hay un reino allá. Y por eso la Biblia dice que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos también como en la tierra. En otras palabras, la Biblia me está enseñando a mí de que la manera que Jacob está mirando la vida es una manera correcta, excepto que él todavía no ha entendido el rol, la relación entre los dos campamentos. Y nosotros a veces, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que él, cuando ve a los ángeles, si usted se acuerda de la lectura, él entonces en el versículo 1 y 2, en el versículo 3, él tiene valor y manda a sus siervos a decirle al hermano que ahí viene. Eso es lo que hace primero. Manda a los siervos. Porque el reconocer que hay un Dios, el reconocer que Dios es todopoderoso, el saber que Dios hace milagros, el saber que Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El saber todas esas cosas nos infunden aliento, pero no necesariamente te cambian tu vida. Y la Biblia me dice entonces que Jacob, inspirado por el campamento de guerra, el campamento que él tiene, un campamento de gente, y los ángeles tienen sus campamentos, y él entonces dice, pues eso quiere decir que, en cierta manera que está diciendo, eso quiere decir que Dios está conmigo, y él entonces le manda a los mensajeros al hermano.
Y lo que de pronto enseña que él no entendía la relación de los dos campamentos. Ahorita lo explico un poquito mejor, pero él no entendía la relación de los dos campamentos. Es que regresan los mensajeros y le dicen a él: le dijimos a tu hermano que ahí vienes tú. Le dimos a tu hermano los regalitos que tú nos diste. Y tu hermano no dijo ni una palabra. Se montó en el caballo, chifló, y 400 hombres vienen cabalgando hacia ti. Eso no necesariamente quiere decir que venían a matarlo, pero él lo interpreta de esa manera porque la Biblia dice que él entonces ora a Dios y le dice, y le da en el versículo 7, dice: entonces Jacobo tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo. Mira, lea conmigo el versículo 7: distribuyó el pueblo que tenía consigo en 2 campamentos. Y de pronto vemos el escritor y el Espíritu Santo usando esta repetición, esta clave de entender lo que está pasando en la vida de Jacob, para entender cómo él va a ser transformado en su vida. O sea, hay 2 campamentos: está Dios y estoy yo, que ahora cuando él se ve presionado, él entonces empieza a dividir su camino en 2 campamentos. Y él va a decir más adelante: pongo uno adelante. Si él mata a los que están adelante, pues los que están atrás salen corriendo, y si mata al uno y si mata al otro. Y vamos a ver más adelante que él pone a todo el mundo y a sus hijos y a sus esposas. Hay un arroyo ahí, él los pone adelante y él se queda atrás, viendo a ver qué le va a pasar aún a su familia. Mire un momentito, lo que él no entendió, lo que nosotros no entendemos. Nosotros sabemos que hay un mundo de espíritu y de carne, hay un mundo espiritual y terrenal, hay cosas eternas y temporales, pero la palabra de Dios me dice que no es que para nosotros discernir si la lucha que tú tienes con Dios es real, o estamos luchando con Dios y es real, es si usted está manteniendo la separación de sus campamentos. Si usted ha llegado en la vida cristiana, o quizás no tiene vida cristiana, si usted dice: Dios está en su campamento, yo creo en Dios, yo creo que hay ángeles, creo que hay milagros, pero usted es Dios, y usted tiene su campamento y Dios tiene su campamento. Si, en otras palabras, si el campamento de Dios no está absorbido, penetrando, cambiando, haciendo la voluntad de ese campamento en este campamento de nosotros, entonces la lucha que usted tiene, los conflictos que usted tiene, las cosas buenas que no nos satisfacen en nuestra vida, es una evidencia de que Dios, el problema que tenemos no es el problema que tenemos es que nada en nuestro campamento, separado de su campamento, satisface el corazón. La pregunta entonces para nosotros pensar: ok, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿En qué esfera, en qué campamento estamos nosotros? Nosotros somos seres humanos, tenemos que armar nuestro campamento. Tenemos que comprar la casa o el apartamento, tenemos que pagar el apartamento, la casa, tenemos que ir al trabajo, tenemos que bañar a los niños, tenemos que cambiar los pañales, tenemos que salvar dinero para que cuando vayan al college, ese es el campamento de aquí. Pero la Biblia me dice que la realidad es que usted tiene que tener, el campamento de usted tiene que estar invadido, tiene que penetrar, tiene que relacionarse con el campamento de Dios. Mire un momentito, ahorita hablamos más, pero la Biblia me dice que Jacob, él ora en el versículo 11 pide, pero en el versículo 9: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra. Él dice: aún siendo yo el menor, versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. En otras palabras, no venga él y me mate a Raquel y me mate a Lea y mate a todos los hijos y pierda yo todo lo que yo tengo. En otras palabras, él veía su campamento, lo veía como tengo que pedirle a Dios, que me ayude mi campamento. Mire, nosotros, los mejorcitos de nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a nosotros, nos bendiga a nosotros.
Pero eso lo hace cualquiera, cualquier persona que va a la iglesia en una misa, eso es lo que está pidiendo. Cualquier persona que enciende una vela, eso es lo que está haciendo. Cualquier persona que pone un crucifijo detrás de la puerta, eso es lo que está. Cualquier persona que hace una promesa a la Virgen, eso es lo que está haciendo. Pero el creyente, Dios no viene a ayudarte, Dios viene a penetrar en tu vida de tal manera donde tú le das gloria a Él. Y la Biblia entonces me enseña que ¿para qué campamento yo estoy viviendo? Si mi relación con Dios es una relación donde yo le oro, yo voy a la iglesia, y de vez en cuando leo la Biblia, pero la leo y ya como que ya se acaba todo. En vez de luchar con la Biblia, en vez de luchar con el Señor y ver cómo Él penetra a mi vida, que entonces nosotros estamos como cualquier otra religión. Ahora Dios está en control de esta religión, de esta relación, y Él va a seguir. Mire, todos los creyentes siempre han vivido de esa manera, han visto de esa manera. Este hombre, San Agustín, en los años 400, él escribió un libro que se llama The City of God, la ciudad de Dios. Si usted es joven aquí, le gusta leer libros, le gusta leer todos estos libros de series, The Virgin y cosas así, que usted agarre el tomo de The City of God, o agarre el tomo de Confesión de San Agustín. Usted va a tener ahí más visión que cualquier otro libro. Pero en la ciudad de Dios, San Agustín dice, él explica la vida de este mundo y la explica con 2 ciudades. Y él dice que hay una ciudad del hombre y hay una ciudad de Dios. Que la ciudad del hombre es la ciudad donde nosotros vivimos para nosotros mismos, como vamos a ver a Jacob. Jacob viviendo para sí mismo en su ciudad, él sabe que los ángeles están ahí, pero él no confía suficientemente en Dios y en los ángeles para él dejar de maquinar y poner su vida de tal manera donde la posiciona de tal manera donde si me pasa esto, entonces puedo hacer esto. Si me pasa esto, entonces puedo hacer lo otro. Esa es la vida de su campamento. Todas las personas protegen su campamento y le piden a Dios por su campamento. Agustín dice que nosotros vivimos en el mundo de los hombres, pero también dice que hay la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres, ciudad de Dios. La ciudad de Dios, en el ser humano vive para la gloria de Dios, vive por el amor que Dios le tiene a uno mismo y vive en amor hacia Él, vive para la gloria de Él. Entonces hay dos maneras, nosotros somos ciudadanos de las 2 ciudades. Vivimos en la ciudad de este mundo, pero el creyente es alguien que no solamente vive en este mundo, sino que este mundo es penetrado, es entonces Dios, su mundo, su ciudad entra a nuestro mundo y nosotros vivimos en nuestro mundo. Dice la Biblia, somos del mundo, pero no, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En otras palabras, nuestra vida aquí se vive de la manera que Dios dice, no de la manera que el mundo nos prescribe a nuestra vida. Bueno, la Biblia entonces me enseña, este era el pensar de Jacob. Cuando él ve los ángeles, él dice, pues entonces eso quiere decir que Dios está conmigo, y él le manda a Esaú a que venga. Y cuando el hermano viene, pues él, una de las cosas que revela, si nosotros estamos separando nuestros reinos, nuestros campamentos, es la vida emocional de nuestra vida. Son las emociones de Jacob, empiezan a decir, pues te van a matar. Y él entonces viene a la iglesia sin fe, viene a la iglesia pidiendo a Dios que le ayude, pero sin reconocer que Dios está también en el campamento. La Biblia me dice, mire, lo primero que usted tiene que saber para discernir si usted está luchando contra Dios y Dios está luchando contigo, es discernir si su vida es una vida de su campamento. Y usted entiende que hay el campamento de Dios, el campamento mío, y yo vivo para que Dios bendiga mi campamento, sin entender la relación. Y que los dos tienen que estar unidos, que en la presencia de Dios tiene que estar en todo lugar, en todo lo que uno gasta, en todas las decisiones que uno opta, que uno escoge, Dios tiene que estar ahí. No es nada más, Señor, voy a tomar esta decisión y ahora bendícela. Yo tengo me acuerdo de personas que en la otra iglesia donde estaban, que venían, pastor, queremos hablar con usted, hay una decisión que queremos tomar para que ore por nosotros. Entonces, amén, yo iba ahí para escucharle. 2 familias se vienen a mi mente de decisiones grandes. Y
lo que era cuando hablaban conmigo, eran, buen pastor, estamos pensando hacer esto, pensando hacer esto. Y yo digo, ok, bueno, y antes de hablar me decían, y ya hemos hecho esto. En otras palabras, ya habían tomado la decisión. Digamos, se iban a ir a otro trabajo y venían a decirme, en vez de decirme, pastor, estamos pensando sobre esto, ayúdenos a orar. Era más, pastor, venga y vamos a compartirle con usted para que nos ayude a orar, ya nos vamos a ir. O ya nos vamos a divorciar. O ya vamos a, y como que de pronto uno entiende, el problema no soy yo, puede ser cualquier. El problema es que nosotros vivimos la vida así en dos campamentos. Cuando llega la hora, como decían los cubanos, de los mameyes, la hora de los mameyes, no sé lo que quería decir, pero la hora de los mameyes quiere decir cuando la verdad está ahí. Cuando usted tiene que hacer o no hacer, cuando usted tiene que mentir o no mentir, cuando usted tiene que tomar una decisión o no tomar una decisión, cuando usted sabe lo que tiene que hacer, pero usted en ese momento, usted toma la decisión y después entonces, no tanto el pastor, la cosa es con Dios, después le pedimos, Dios, bendice esto, lo que siento que tengo que hacer. Y eso, mire, toda su vida estamos viviendo así. ¿Por qué? Porque Jacob, como va a ver ahorita, toda su vida ha vivido así. Toda mi vida él ha pensado en su campamento y ha pensado en el campamento de su papá cuando estaba ciego. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y la Biblia dice que él pensaba en sí mismo. No importa que el papá estaba ciego, él mentía y se colaba porque su nombre es Jacob. Y él siempre vivió así. Y ahora entonces le hace otra promesa a Dios. Señor, líbrame de mi hermano en estos momentos. Pero el problema era que él no entendía que tú estás viviendo, tú me estás usando a mí para proteger tu campamento en vez de entender mi campamento, cómo se vive en tu campamento. La primera es, la pregunta de este mensaje es, pastor, es cómo sabemos nosotros si en el año 2016 el problema que nos vino en el 15 o empezamos en el 16 o vendrá en el futuro es un problema donde yo estoy luchando con Dios o es un problema que nada más estoy pidiéndole, Señor, quítame el problema. Cuando el problema en verdad es Él. Mire, la Biblia entonces me dice que ese es los dos campamentos. Mire lo segundo que habla la Biblia, las técnicas que nosotros usamos. Y Jacob entonces cuando oye en el versículo 6 que su hermano viene, Jacob entonces tiene gran temor en el versículo 7 y empieza a orar en el versículo 9 pidiendo al Señor que lo ayude y que lo libre. Pero mire lo que hace, pidiéndole a Dios, él entonces hace su plan. Le pide a Dios y hace su plan. Se parece él mucho a su abuelo. Déjeme darle otra ilustración de otra historia que usted quizá conoce. La Biblia dice que Abraham no tenía, el abuelo de Isaac no tenía hijos. De Jacob, no tenía hijos y que entonces él le pide a Dios y bueno, Dios le dice, te voy a dar un hijo de aquí a un año. Y que él entonces dice, ok, y él entiende que bueno, mi esposa no puede tener hijos, yo estoy viejito. Entonces eso quiere decir que quizás a través de mi secretaria, de mi esposa, a través de la sierva de mi esposa, yo entonces puedo tener un hijo con la muchacha que Sara me va a dar. Y él entonces tiene el hijo de Ismael, tiene a Abraham, y él entonces confiando en Dios, hace también su plan. Y la realidad que nosotros vemos lo que yo observo en mi propia vida es que nosotros a veces tenemos un cristianismo donde nosotros creemos en Dios, pero cuando llega la hora de verdad yo también hago lo que tengo que hacer. Y no espero a que el campamento de Él se encuentre con mi campamento. Yo como que quiero arreglar las cosas enseguida. Eso es lo que hace Abraham y eso es lo que hace exactamente ahora Jacob. Él dice, bueno, si Dios me va a proteger y tengo ángeles alrededor de mí. Él entonces dice, pues entonces déjame separar mis campamentos y empezar como a hacer lo mismo, que hay dos campamentos, pues yo entonces voy a hacer dos campamentos, me da una buena idea. Yo entonces pongo como 3 otras, mando gente adelante. Y dice que mandó como 5 personas con regalos al hermano. Lo interesante es esto, que
uno tiene que conocer un poquito algo de la historia. En caso que usted no sepa la historia, déjeme contársela. Muchos años antes, este muchacho Jacob y ¿cuál era? Su hermano Esaú, cuando ellos nacieron, cuando la mamá estaba dando a luz, ella estaba naciendo, dice que Esaú nació primero. Era rojito, era rubio, dice la Biblia. Era rubio y nace primero. Y en cuanto nace el muchacho que sale, agarrado entre los pies del hermano Esaú, sale Jacob. Él también. Es como que no sale uno y después viene el otro, la cabeza. No, viene la mano primero agarrada de los pies. Y le ponen el nombre Jacob, porque Jacob quiere decir su planta. La planta de los pies, el agarrado de la planta de los pies. Entonces, este Jacob es su planta. Y después nosotros vamos a ver que su planta quiere decir que él como que quiere tomar el lugar. Y él entonces nace segundo, pero nace como tratando de agarrar al hermano, que no se me vaya. Cuando ellos empiezan a crecer, ya tienen como 16 años de edad, el muchacho Esaú está cazando, está trabajando en la calle, está como hombre de verdad, y llega a la casa cansado, sudado, con hambre, y el hermano está haciendo una sopa, Jacob, está haciendo una sopa roja, dice. Y que entonces el hermano rojo, que también era rojo, le pide al hermano Jacob, le dice, ven, dame un poco de tu sopa, y él dice, no. Esta la tuve que estar haciendo yo. Y que el hermano dice, pues, por favor, dame que me muero. Y entonces el Jacob ve una oportunidad. Y le dice en su amistad con el hermano, pues mira, dame tu primogenitura, tu derecho de llevarte la primera parte de cuando mi papá se muera. Y dame tu primogenitura y yo te doy una taza un bowl ahí de sopa. Y el muchacho entonces dice, pues sí, si no tomo la sopa me voy a morir de todas maneras, dame la sopa. Y él entonces intercambia la primogenitura. Dos cosas de muchacho, pero Jacob empezaba a reflejar, las técnicas que él tenía en su vida. Si usted y yo queremos como ver un nuevo año, en cualquier momento del año, usted tiene que enfrentarse a como desde niño yo tengo esa tendencia de hacer de esta manera que a mí me parece. Entonces, mire, sigo el cuento, la historia, entonces siguen, ya los muchachos ahora son grandes y ahora el papá de ellos, de los dos, está muriendo, Isaac. Isaac está como ciego, ya él no ve, y él entonces invita a Esaú, quien es el mayor, y le dice, Esaú, ve, mátame a un venado y cocínalo como tú sabes que a mí me gusta, hazlo para yo tener mi última cena. Y el muchacho dice, sí papi, y va a matarlo, y ahí está él entonces como cazando, y la esposa de él escucha entonces el hablar, y ella sabe, porque cuando los niños nacieron, se le dijo a ella, la razón por la cual él te está agarrando el pie es porque hay dos naciones, dos campamentos, dos naciones adentro de ella. Y el mayor servirá al menor. El menor va a ser mayor que el menor. Eso se quedó ahí en esa conversación, en esa sala de operación. Ahí se quedó. Nadie más lo supo, pero la mamá lo sabía. Y cuando ella entonces escucha que el papá, ahora el esposo de ella, ciego, le dice, Saúl, te voy a bendecir para darte la primogenitura. Que le dice ella a Jacob, apúrate, ponte la ropa de tu hermano. Mira, aquí hay un poquito de pelo para que te lo pongas y seas velludo como tu hermano. Y te voy a poner en la colonia de tu hermano. Y ve y dile a tu papá, yo te hago enseguida la cocina que como le gusta a él. Y tú llévasela a tu papá y dile para que te bendiga. Y él entonces va bien, como nervioso y con vergüenza, y llega a su presencia, papi, ya traigo ya la comida. Y dice la Biblia que el papá le dice, ¿cómo tan rápido, papi? Y que él le dice, pues tu Dios me ayudó. Siempre Dios lo había ayudado, siempre Dios, aún de esa manera, siempre Dios lo había ayudado. Pues Dios me ayudó, me dio casa enseguida. Y dice, entonces el papá dice, ok, tráemela, huele que bien rico. De pronto dice, acércate hijo para ver quién eres.
y lo toca y siente que es velludo. Dice tú como que suenas te suenas como Jacob. Dice, no papi, yo soy Esaú. Y le dice, acércate. Y él entonces se acerca y tenía la colonia, el papá no veía muy bien. Y el papá entonces huele la colonia del hijo, que debe ser olor malo, porque los muchachos eran así de la calle. Y le dice el papá, es mi hijo. Cuando huele el olor de su otro hijo, le pone la mano arriba y bendice a Jacob. Y entonces el muchacho se para miren, lo interesante es que uno pudiera haber dicho, espérate, cambió, porque el hijo viene, Esaú viene, aquí tengo papi la comida. Y él dice, what? El hijo le dice, papi, ya tengo la comida, pero no eras tú ahorita. ¿Cómo que ahorita? Acabo de bendecir. Y dice el padre, y a quien he bendecido, bendecido es. Amén, no se vaya de ahí en esa bendición. El muchacho entonces ahora dice, lo mato cuando sale de ahí. Este muchacho me ha traicionado una y otra veces. Y le pide al padre, por favor, bendíceme a mí. No tienes también tan siquiera una bendición. Él le clama al papá, dame la bendición. Y el padre dice, I can't, no te puedo bendecir porque ya bendiga al otro. Y la Biblia entonces nos enseña que ahora han pasado 20 años. Y ahora viene el hermano. Y Jacob entonces, en su estrategia, él pone a sus familias enfrente y él dice, este hombre me va a matar, va a quitar mi vida. Y lo interesante es, mire, en nuestra vida que solamente cuando nosotros agotamos nuestras técnicas del pasado, que entonces encontramos nuestro campamento, que ya no estamos nosotros, sino está el campamento de Dios. El campamento de Jacob era el campamento de él hacer sus cosas. Y de pronto cuando ya él pone a todo el mundo en esa noche y pone a la esposa delante y se queda atrás, mire en el capítulo 32, en el versículo 21, pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Y uno dice, ¿cuál de los dos campamentos? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jaboc y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían, y así se quedó Jacob solo. Y la idea es que se queda él en este ahora otro campamento. Y la Biblia, mire, las estrategias entonces es, ¿qué estamos nosotros haciendo? Cuando venimos a la iglesia, le pedimos a Dios, ¿qué otra cosa tenemos al lado que está andando por si acaso? Y la Biblia me dice que si usted quiere saber si usted está en lucha con Dios, que Dios a uno de sus hijos, a nosotros como sus hijos, lo va a traer al punto de que llega el momento donde tú tienes que reconocer que tus estrategias ya no trabajan. Que de pronto no te va a trabajar la oración, no te va a trabajar que te unjan con aceite, no te va a trabajar ir a otra en la iglesia y que te pongan la mano arriba, no te va a trabajar, y de pronto vas a estar en una condición donde tú dices, Señor, si ya he orado, ya he rezado, ya he encendido la vela, he ayunado, le he pedido a las hermanas que oren y todavía estoy en esta enfermedad. Y de pronto Dios entonces nos va a revelar a nosotros que ahí es donde entra el campamento de Dios. No es nuestra estrategia de yo siempre he ido, yo siempre lo he hecho, yo siempre he hecho esto, yo entonces me he ido y he regresado otra vez. Entonces, es como que ¿cuál ha sido siempre tu manera de actuar? Déjeme darle una ilustración. Digamos que alguien, usted tiene un problema con alguien y su manera de actuar siempre ha sido, pues cuando a mí me hagan eso, yo entonces ahora ya no hablo. Y así ha sido siempre la vida. Cuando alguien te ha herido, esa persona ya muere. Alguien te hiere, ya tú no perdonas. Alguien te hiere, ya tú no perdonas. Alguien te hiere, ya tú no perdonas. Ese es tu campamento. Y de pronto nosotros nos encontramos en el campamento de Dios. Cuando llega, la vida te la pone de tal manera y es Dios donde me hiere y no sé qué voy a hacer, pero creo que no lo puedo perdonar, pero tengo que. Y es ahí donde está la lucha con Dios.
Uso el perdón porque en verdad 95% de personas que están tomando medicinas hoy, se dicen los psicólogos que si ellos hubieran aprendido a perdonar sus padres, a perdonar a su mamá, su papá, perdonar la vida, perdonar a Dios. No es que Dios necesita perdón, es nada más como para darle el sentimiento ese de que uno cree que Dios falló. Y como siempre cuando alguien me ha hecho algo, yo entonces ahora ya no le hago, y ahora ya no le hago. Pues Dios atrás de todas estas cosas, pues ya vengo a la iglesia y hago las cosas, pero hay una pared entre usted y Dios. Y la Biblia me dice, esa pared es nada más que usted está ahora con todo su apuesto, toda su vida lo ha puesto usted delante para que le trabaje. Y ahora usted está solo sin que nadie le ayude. La Biblia me habla entonces de este encuentro transformador. Es tremendo en la Biblia. Cuando él está solo, de pronto hay uno de los ángeles que él ha visto. Porque dice que vio muchos ángeles, está ahí en la esquinita de su tienda. Él tenía una tienda grande porque es árabe con dinero. Y de pronto hay una sombra que viene y pelea con él literalmente. Mire un momentito, la sombra, él no sabe, él va a entender que es Dios. Nosotros ya sabemos que es Dios. Pero en esa sombra donde él está peleando, la sombra le dice a él, suéltame porque viene la luz, viene el día. Hay quienes han dicho que ese tiene que ser el diablo porque es como un vampiro, se le sale la luz. Hay gente que está en otro mundo. Pero la Biblia me dice que de pronto dura toda la noche él en lucha. Y toda la noche están ellos wrestling, están ellos peleando en esta realidad. Y de pronto cuando no se dice nada, es nada más pum, pam, pum, pam, pum, pum, pam, pum, pam, golpe nada. Y de pronto el ángel dice que le pega en el muslo. Que en los últimos momentos Jacob está ahora agarrado del ángel, no lo quiere soltar, ya él no pelea. Es ahí porque la Biblia me dice que pasa toda la noche y no pasa nada. Bueno, lo único que sabemos que pasaron toda la noche es antes de salir el sol, antes del alba, donde él entonces, la Biblia dice que entonces el ángel le pega y que ahí comienza un diálogo entre el ángel y Jacob. No, mire un momentito. Para aquellos que conocen de literatura y de libros y cosas así, cuando el escritor está escribiendo una narración y de pronto entra en un diálogo, eso es muy importante. Y el Espíritu Santo entonces ha usado este diálogo entre Jacob y el ángel y Jacob para demostrar no solamente enseñarle a Jacob el problema que tenía, sino enseñarnos a todos nosotros cuando estamos luchando contra Dios. Y la Biblia entonces me enseña que en ese momento que ellos están peleando, él ha hablado, él ha tenido encuentros con Dios antes. Él ha tenido encuentros ¿se acuerdan? En ese lugar donde los ángeles están para arriba y para abajo. En Betel, él se ha encontrado con Dios. Jacob es una persona que Dios siempre le sale, pero aquí está en lucha con Dios. Y él entonces agarrado del ángel, no lo quiere soltar. Y el ángel me dice, suéltame, que viene la luz, que viene el día. Y él como que no importa, él sigue agarrado. Y mire un momentito, lo que nosotros observamos ahora, lo que va a describir la Biblia, si fuera una película, qué linda fuera, pero lo que va a describir es que ahora este muchacho, Jacob, está desesperado. Ahora él está llorando como un niño. Ahora él está sacándose adentro, le está saliendo todo lo que siempre él ha sufrido, todo lo que él ha tenido lucha con, todos los problemas de su vida. Ahora le están viniendo y él está agarrado de este ángel, no lo quiere soltar. No porque ahora está en una pelea, sino porque ahora está en una desesperación de él mismo. Y la Biblia me dice que cuando él le dice al ángel, no te dejo, que el ángel le dice, ¿qué tú quieres? Y él le dice estas palabras, bendíceme. Mira un momentito. Si usted ha leído la Biblia hasta aquí, desde que comienza la vida de Jacob, pues el muchacho ha sido bendecido.
Él está bendecido con todas las cosas. Jacob ha mentido, ha hecho hasta el padre ciego. Y Dios lo sigue bendiciendo. Dios lo sigue bendiciendo. Pero la bendición que tú tienes hoy, la casa que has comprado, el carro que tienes, los hijos que tienes, todo lo que tienes, no llena tu corazón hasta que uno está seguro que Dios fue el que me bendijo. Detrás, miren por favor, detrás de todas las palancas que nosotros hacemos, y tendría, ahorita vamos a decirlo un poco más, pero de todo lo que nosotros hacemos que no nos merecemos nada, Dios nos bendice. Y la Biblia entonces me enseña que Jacob su problema era que siempre se había acordado de la mentira que le había dado a su papá. Y que en esa mentira, estaba la semilla de todas las otras mentiras, no solamente él a los demás, sino de los demás a él. Porque el suegro le dio la fea, diciendo que era la buena, la bonita, y después le da, en otras palabras, y le quitó, dice, 10 años he trabajado, 10 veces me has cambiado el salario. Cuando nosotros estábamos en otro lugar, tuvimos una conversación, ¿no?, donde algo que nos ayudó a nosotros, como es el cuento de Jacob, o la historia de Jacob, donde dice, mira qué hemos hecho, y 10 años, y estuvimos más, siempre cambiando la manera de ser. Uno se siente injustamente tratado. Y Jacob está diciendo, todos los engaños de la gente a mí, yo lo he hecho también, pero todos los engaños de la gente a mí, dice Jacob, es porque aquel gran engaño del pasado. El peor problema que nosotros tenemos no es el problema que tenemos es recordar que las cosas están así porque yo no he sido el hijo de Dios que he debido de ser, ni usted tampoco. Y decimos, pues, y es ahí donde decimos, Señor, bendíceme. Bendíceme, no solamente bendice a mis hijos, pero bendíceme con el sentimiento de que estas bendiciones vienen aún tú sabiendo lo que yo he hecho. Y la Biblia me dice que ahí sigue la pelea, y que él entonces bendíceme, y que el ángel entonces le dice, ¿cuál es tu nombre? Y casi siempre las palabras de Isaac, su papá, ¿quién eres, hijo? Y él le dice, Esaú. Y el padre lo bendijo, pero él no estaba bendecido. Déjeme regresarle a Esaú un momentito. Cuando Esaú, ¿se acuerdan? En aquel encuentro, le empieza a pedir al padre, bendíceme, por favor, papi, bendíceme. Eso ahora se está repitiendo en el momento con Jacob y el ángel. Bendíceme. Y me pueden decir, pero mira todo lo que tengo. Bendíceme. De pronto es Esaú mismo. Él está viviendo Esaú dentro de él, diciendo, yo tampoco he sido bendecido porque robé, mentí, hice un trama, hice una palanca. Por eso que estoy aquí. Y Dios dice, ahí está lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Mira un momentito. Él entonces le contesta al ángel, ¿quién eres? ¿Qué le dice? Jacob. Y al decirle Jacob, le dice, yo soy el que nació, mi carácter, quien yo soy, el surplantador, que le quito el plante a cualquiera. Ese soy yo. Y la Biblia dice que el ángel lo bendice. Toda tu vida, toda mi vida, es tratando de ponerme en el lugar donde me gane la bendición. Y lo que quiere hacer Dios en tu vida es ponerte en el lugar donde tú no te mereces bendición. Y Él te bendice. La historia de Jacob no es la historia de lo que yo tengo que hacer. La historia de Jacob, igual que todas las historias de la Biblia, es lo que él quiere hacer
con nosotros. En la vida de Isaías, déjame enseñarte lo sucio que estás. Le enseña la gloria. Santo, santo, santo. El sacerdote dice, oh my God, estoy en pecado. Ahí vuela el ángel y lo sana. En un hombre granjero de la calle, de trabajador, de día, él no va al templo, no hay templo todavía. Que Dios todavía tiene su campamento, porque todo el mundo cuando llegaba a un espacio para trabajar, ahí tiraban sus tiendas, como cuando nosotros vamos a los campamentos. Y él entonces puso su campamento. Y la Biblia dice, hay dos campamentos, muchachos. Está el campamento que tú pones y está el campamento que Dios quiere que tú pongas en tu vida. Y la Biblia entonces me enseña que hay un cambio tremendo. Déjame recordarle el cambio si usted sigue leyendo. Hay un nuevo carácter. Porque Jacob dice, la Biblia dice que ahora ya no vas a ser llamado Jacob, sino Israel. Y la Biblia quiere decir el que vence a Dios y a los hombres. Pero en la Biblia se traduce, después con la historia, a Israel, el príncipe de Dios. Y Jacob, el mentiroso, el que le ha engañado al papá, es ahora el príncipe de Dios. Y cada vez que los profetas hablan a Israel, en la Biblia, cuando quieren enseñar que Israel, el pueblo de Dios, es malo, le dicen Jacob. Pero cuando quieren enseñar las promesas de Dios, le dicen Israel. Y yo lo que quiero que tú sepas es que nosotros a veces, sintiéndonos como Jacob, queremos nosotros arreglar nuestra vida como príncipes y compramos la ropa y nos hacemos el peinado y trabajamos con el dinero y todavía usted no se siente bendecido, que Dios aún a los Jacobs los hace príncipes. ¿Quién de usted, quién hay aquí que está atado a un pecado? ¿Quién hay aquí que tiene un problema grande en su vida? Dios quiere decirte, no estoy aquí para condenarte, estoy aquí para enseñarte que llegues a tu fin de tratar de ser alguien que nunca lo vas a hacer, y yo te lo otorgo por gracia. Dios no solamente tiene un nuevo carácter, tiene un nuevo poder, porque Jacob ahora, dice la Biblia, has luchado y has vencido. La realidad de nuestra vida, la realidad de mi vida es que he luchado, mira cómo he luchado. Y la Biblia me dice, quiero cambiar ese poder en tu vida. Ya no quiero que luches más, ahora quiero que luches y venzas. Y la Biblia me dice que tiene una nueva bendición, porque el papá lo había bendecido con todas sus tramas, con todos sus engaños, pero ahora Dios tiene una nueva bendición. El ángel lo bendice, aún siendo Jacob. Y este muchacho tiene un nuevo día, porque dice la Biblia en el versículo 31, y salió el sol. Dios quiere alumbrar sobre tu vida 2016, quiere salir el sol sobre tu vida, pero tú tienes que no solamente ver su gloria, sino también saber que Él va a luchar contigo para que tú veas el nuevo día. Y la Biblia me dice que Él tiene un nuevo testimonio. Mire el versículo 30, dice la Biblia, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios. No lo vio como Isaías lo vio. Lo vio en la luz, nunca lo vio. Vio la sombra nada más. Vio la sombra porque el ángel nunca se dejó ver. Nunca se dejó ver. Ahí viene la luz y él, no te vayas hasta que me bendigas. Y le confiesa mi nombre si yo soy el descarado. Yo soy el sinvergüenza, ese soy yo. Y la Biblia dice que ahí Dios lo bendice. Y él entonces ahora tiene un nuevo testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? Tu testimonio es, o uno de estos, pues yo entonces pastor fui ahí, dije esto, y si hablamos más, yo vi entonces puse el número en otro lugar, le puse el punto en otro lugar. Ese es el testimonio de nosotros. Y la Biblia entonces me dice, no, Dios quiere que tú tengas un testimonio donde digas, lo vi a Él, y Él me libró. Estaba ciego, pero ahora veo. Y dice la Biblia que Él tiene también un nuevo recuerdo. Porque cuando de sus debilidades, cuando Él se despierta, no se vaya, cuando Él se despierta, Él entonces dice la Biblia que cojeaba. Dios le sana su vida, pero le deja su cojea. Se lo deja para que te acuerdes. A veces nosotros quisiéramos que Dios nos quitara la memoria. Dios te perdona tu pecado,
pero no te quita la memoria de tu pecado. Porque la memoria de tu pecado siempre te recuerda a ti que Dios te bendice siendo Jacob. No te bendice cuando eres Israel. Te bendice cuando eres Jacob y te pone de Israel siendo Jacob. Y lo último que dice la Biblia, mira esto, es tremendo. No le leímos, está en el capítulo 33, versículo 3. Ahí se lo digo nada más, pero usted lo lee después. Mire un momentito, él tiene toda su familia delante del arroyo. Tiene a todas sus mujeres adelante, todos sus hijos. Aún a Raquel. Y de pronto dice la Biblia que cuando viene el hermano allá, ya se montó del caballo, y está viendo todas estas cosas. Viene el hermano, viene el hermano, pasando adelante. Que dice la Biblia en el versículo 3, ahí del capítulo 33, que Jacob entonces le pasa a las mujeres y a los hijos y va adelante. Ya no tenía miedo. Ya Dios lo había quebrantado. Ya me doy cuenta que no tengo que mentir que soy Jacob. Si Él me quiere matar, que me mate porque me lo merezco. Si Dios me ha bendecido, pues no importa que ahora me maldigan. Y ahora Él está libre, ha librado, he visto a Dios y ha librado mi alma. Y te lo voy a enseñar cómo este hombre, no importa lo que me va a hacer. Y ha tenido toda la gente adelante, pero en el capítulo 33, versículo 3, Él pasa adelante. Vamos a cerrar en oración. Es un recuerdo de que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros los Jacobs fuésemos hechos justicia de Dios en Jesús. En este comienzo de año, de este primer mes, usted necesita tener un encuentro con Dios. No hay otra escapatoria. Lo demás es otro proyecto. Todo es un proyecto. Usted necesita verlo a Él en la palabra, santo, santo, santo. Como Isaías. Uno necesita entender que todas las luchas que usted tiene es la lucha con Dios. Donde usted necesita recordar como nuestra estrategia siempre ha sido: voy a la iglesia pero todavía hago esto. 2 campamentos tienen que ser traídos juntos. Y hoy entregue usted su confesión a Él, quien le ama, quien en la cruz del Calvario llevó sus faltas, su Jacob, y clavó a Jacob. El castigo de Jacob cayó sobre él, y por su llaga usted hoy, Jacob, es hecho Israel por solamente su gracia.